¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos de fútbol. Antes de comenzar con los pronósticos, mencionarte que en el video anterior vimos 10 jugadas y de las 10 jugadas acertamos 6. Es decir, tuvimos un 60% de efectividad. Espero te haya ayudado. Y si eres nuevo en el canal y te están gustando los videos, no te olvides dejar un like, suscribirte al canal y activar la campana. Si ya estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresas el código promocional 2627. Y no te olvides compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Vamos a empezar con la Copa Argentina, el encuentro en Unión Santa Fe versus el Almagro. Veamos si hay bajas, no hay bajas, vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Unión Santa Fe de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 3 derrotas, es decir que no juega nada bien, aún no conoce la victoria. Y 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y Almagro de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, 1 empate, así que Almagro juega irregular. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Unión Santa Fe, una victoria para Almagro, segunda victoria para Unión Santa Fe, segunda victoria para Almagro y un empate. Es decir que aquí no hay un favorito, están igualados. Veamos cómo le va a Unión Santa Fe como local. Y Unión Santa Fe como local tiene 2 derrotas, 2 empates, solo una victoria. Así que como local no juega nada bien. Y Almagro como visitante tiene 3 derrotas, 2 empates. Así que Almagro no juega nada bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 47% a que gana Unión Santa Fe y un 24% a que gana Almagro. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir que como mínimo habrán 2 goles, más 1.5 goles. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la primera división de Chile, el encuentro entre Unión Española versus la U La Calera. Veamos si hay bajas, no hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Unión Española de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, una derrota. Así que U Española juega bien, 3 victorias de 5 partidos, es un buen promedio. Y U La Calera de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 2 victorias, solo una derrota. Se puede decir que la U La Calera también juega bien. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para la U La Calera, un empate, una victoria para U Española, segunda victoria para U Calera y segunda victoria para U Española. Es decir que aquí no hay un favorito, están igualados. Veamos cómo le va a la U Española como local. Y U Española como local tiene 3 victorias, una derrota, un empate, así que como local juega bien y como mínimo hace un gol. Y la U La Calera de los últimos 5 encuentros tiene 3 empates, 2 victorias, así que la U La Calera juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones, U Española está en la posición 8 con 16 puntos y U La Calera en la posición 10 con 16 puntos. Están igualados en puntaje. Las casas de apuestas le dan un 41% a que gana la U Española y un 24% a que gana la U La Calera. El pronóstico para este encuentro es: ambos equipos anotan, ambos marcan. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro de Colo Colo versus el Audax. Colo Colo, un grande de Chile. Veamos si hay bajas, no hay bajas. Vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Colo Colo de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 empates, solo una derrota, es decir que Colo Colo viene bien. Y Audax de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, solo una derrota, es decir que el Audax también viene bien, 3 victorias y 5 partidos, es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Colo Colo, un empate, una victoria para Audax, segundo empate y segunda victoria para Colo Colo, es decir que Colo Colo es el favorito. Veamos cómo va Colo Colo como local. Y Colo Colo como local tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que Colo Colo juega bien como local. Y Audax como visitante tiene 2 victorias, 2 empates, una derrota, es decir que Audax juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones, Colo Colo está en la posición 5 con 19 puntos y Audax en la posición 13 con 13 puntos. Las casas de apuestas le dan un 55% a que gana Colo Colo y un 17% a que gana Audax. El pronóstico para este encuentro es: gana el local, gana Colo Colo. Vamos al siguiente encuentro
Y nos vamos a la Premier League de Egipto, que es la Liga de Egipto. El encuentro entre el Pyramids versus el Ismaili. Disculpe la pronunciación, o Pirámides. Veamos si hay bajas. No hay bajas. Vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas hay Pyramids de los últimos 5 encuentros. Tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate. Así que Pyramids juega irregular. Y Ismaili de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, solo una derrota. Es decir que Ismaili juega bien. 3 victorias de 5 partidos es buen promedio. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Pyramids, segunda victoria para Pyramids, tercera victoria para Pyramids, un empate y segundo empate. Así que Pyramids es el favorito, digamos, con la Pyramids como local. Y Pyramids como local tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate. Así como local juega irregular. Y el Ismaili como visitante tiene 3 victorias, un empate, una derrota. Es decir que Ismaili juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones el Pyramids está en la posición 3 con 46 puntos. Y Ismaili en la posición 14 con 26 puntos. Las casas de apuestas le dan un 51% a que gana Pyramids y un 9% a que gana Ismaili. El pronóstico para este encuentro es gana el local, gana Pyramids. Nos vamos ahora a la siguiente liga y nos vamos al torneo más importante a nivel de clubes en Europa, que es la Champions League, la etapa de la semifinal. Un partidazo en el encuentro del Real Madrid versus el Manchester City. Desde la semifinal, este es el primer partido, el partido de ida. Veamos si hay bajas. Real Madrid tiene 2 bajas y Manchester City también tiene 2 bajas. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Real Madrid de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas. Es decir que Real Madrid viene bien, 3 victorias y 5 partidos. Es su buen promedio. Y Manchester City de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias de 5. Es decir que Manchester City tiene puntaje perfecto. Aún no conoce la derrota y como mínimo hace 2 goles. Veamos en enfrentamientos entre ellos: una victoria para Real Madrid, una victoria para Manchester City, segunda victoria para Manchester City, tercera victoria para Manchester City y cuarta victoria para el Manchester City. Es decir que el Manchester City es el favorito. Veamos cómo le va a Real Madrid como local. Y Real Madrid como local tiene 4 victorias, una derrota. Es decir que Real Madrid juega bien como local y como mínimo hace 2 goles. El Manchester City como visitante tiene 4 victorias, un empate. Así que el Manchester City juega muy bien como visitante. Aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Las casas de apuestas le dan un 36% a que gana Real Madrid y un 37% a que gana el Manchester City. El pronóstico para este encuentro es una jugada arriesgada, Bet Builder o crear apuestas. Recuerden que es la jugada arriesgada, Bet Builder o crear apuestas, que es más 1.5 goles, que como mínimo habrán 2 goles, ambos equipos marcan, y más 6.5 corners, que como mínimo habrán 7 corners. Recuerden, Bet Builder o crear apuestas, más 1.5 goles, ambos equipos marcan y más 6.5 corners. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la liga de Suecia, que es Allsvenskan. Disculpe la pronunciación. En la liga de Suecia, el encuentro entre el Hammarby versus el Halby. Vamos a bajas. El Hammarby tiene 3 bajas, 4 bajas, y el Halby tiene 3 bajas. Nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas a Hammarby de los últimos 5 encuentros tiene 4 derrotas, solo una victoria, así que no juega nada bien. 4 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y el Halby de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate. Es decir que el Halby juega irregular. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para el Halby, una victoria para Hammarby, segunda victoria para Hammarby, segunda victoria para el Halby y tercera victoria para Hammarby. Es decir que Hammarby es el favorito. Veamos cómo le va a Hammarby como local. Y Hammarby como local tiene 4 victorias, un empate, así que juega bien como local. Aún no conoce la derrota y como mínimo hace 2 goles. Y el Halby como visitante tiene 3 victorias, 2 derrotas, así que el Halby juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Halby está en la posición 9 con 8 puntos y Hammarby en la posición 11 con 6 puntos.
Las casas de apuestas le dan un 49% a que gana Hammarby y un 25% a que gana Halby. El pronóstico para este encuentro es primer tiempo más 0.5 goles. Es decir que en primer tiempo como mínimo habrá un gol. Primer tiempo más 0.5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro del Värnamo versus el Varberg. Veamos de bajas. El Värnamo tiene una baja. El Varberg tiene 2 bajas. No, las estadísticas y en las estadísticas al Värnamo de los últimos 5 encuentros tiene 4 derrotas, solo una victoria, así que Värnamo no juega nada bien. 4 derrotas en 5 partidos no es un buen promedio. Y el Varberg de los últimos 5 encuentros tiene 3 empates, 2 derrotas, así que Varberg tampoco juega nada bien, aún no conoce la victoria. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para el Varberg, una victoria para el Värnamo, segunda victoria para el Varberg, tercera victoria para el Varberg y un empate, así que el Varberg es el favorito. Veamos cómo le va al Värnamo como local. Y Värnamo como local tiene 3 derrotas, 2 victorias, así que Värnamo no juega nada bien como local. Y el Varberg como visitante tiene 3 derrotas, 3 derrotas, un empate, solo una victoria, así que Varberg no juega nada bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones y la tabla de posiciones. El Värnamo está en la posición 10 con 6 puntos y el Varberg está en la posición 16, último en zona de descenso con 4 puntos. Las casas de apuestas le dan un 49% a que gana Värnamo y un 26% a que gana el Varberg. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir, como mínimo habrá 2 goles, más 1.5 goles. En apostadores, y una recomendación que siempre les damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por ticket o 3 partidos por ticket. Y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no te olvides dejar un like, suscríbete al canal y activa la campana. Si ya estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario, y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresas el código promocional 2627. Y no te olvides compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Bien, apostadores, nos vemos hasta el siguiente video.